el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta misa como normalmente, para que Dios haga cesar esta epidemia del coronavirus. Y vamos a pedirle también para que nos haga comprender, no solamente con la inteligencia, sino también con el amor, la pasión de nuestro Señor Jesucristo que ahora comienza. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión, para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladra mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré de tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti. Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti. El Señor, pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. A ti, Señor Jesús. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte, pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle, uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás.
Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por 2ª vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes a los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que éstos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a que pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién
¿quieren que ponga en libertad a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre la cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con miel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndolo
poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Y ahora todos nos arrodillamos. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Nosotros estamos rezando hoy la misa vespertina del Domingo de Ramos y hemos leído la pasión de nuestro Señor Jesucristo y quisiera hacer algunas consideraciones breves porque la lectura ha sido larga, algunas consideraciones al respecto. El primer punto es: ¿quién sufre la pasión? La pasión la sufre la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Dios Hijo. ¿Quién sufre la pasión? Jesucristo, omnipotente. Él podía haber, con un pensamiento suyo, podía haber destruido y pues todos los que habían ido a buscarlo, todos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, Pilato, y sin embargo, él no hace nada para defenderse. ¿Quién sufre? Jesucristo, omnisciente, o sea, que todo sabe. Él sabía la hora, el momento, y no huyó de la pasión. Al revés, fue al encuentro. Y es por eso que algunos días atrás, cuando Jesús les anuncia a los discípulos que desde Galilea iría de nuevo a Judea, los discípulos lo advierten del peligro y Santo Tomás dice: vayamos con él para morir con él. Sabía que se estaba enfrentando a la muerte. ¿Quién muere? Muere Jesucristo, que es amor. Y muere precisamente por amor. Pero ¿qué es lo que él sufre? Nosotros nos centramos, como es natural, como es humano, en los aspectos materiales, físicos, ¿no? Pensamos en su flagelación, en su coronación de espinas, pensamos en que llevó la cruz, ¿no? Pensamos en que fue clavado en la cruz, fue levantada la cruz, y piensa en el dolor inmenso que eso le causó, y después la muerte en cruz, ¿no? Pero esos dolores, esos sufrimientos no son nada si nosotros los comparamos con los sufrimientos espirituales. ¿Dónde estaban los que él curó? ¿Dónde estaban para defenderlo aquellos a los que él enseñó? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los apóstoles? Él se sintió solo, abandonado, traicionado. No es que se sintió subjetivamente, es que él fue abandonado, es que él fue traicionado, es que él fue negado. ¿Pero es solo eso lo que sufrió? No. Él sufrió viendo que en cuantos de nosotros la pasión ha sido inútil. ¿Cuántos hombres después no han hecho caso a todo lo que él sufrió? No han seguido sus enseñanzas, no han seguido sus consejos. Y todo a veces por un placer de 5 minutos, 10 minutos. Y Jesucristo vio todos los pecados que iban a ser cometidos durante toda la historia. Y por eso el Salmo dice: ¿cuál es? ¿Qué utilitas in sanguine meo? ¿Cuál es la utilidad de mi sangre, de la redención, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo sufriendo, muriendo en la cruz, y al mismo tiempo contemplaba la multitud inmensa de pecados. ¿Por quién sufre Jesús? Jesús sufre, en primer lugar, por Dios, para reparar los pecados que nosotros hemos hecho, para con ese grandísimo gesto de amor suyo poder glorificar al Padre. ¿Por quién sufre? Sufre por toda la humanidad, por buenos y malos, por dignos e indignos, por justos y pecadores. ¿Por quién sufre? Por mí, por ti, por cada uno de nosotros, sabiendo y conociendo que íbamos a pecar, sabiendo y conociendo que íbamos a negarle,
a traicionarle. Y sin embargo, Él muere por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la conclusión que nosotros tenemos que tomar de esto? La conclusión es hacernos 3 preguntas. ¿Qué es lo que yo he hecho por Cristo hasta ahora? ¿Qué es lo que hago por Cristo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer por Cristo? Pidámosle a la Virgen que nos dé luces y fuerzas para conocer la voluntad de Dios. Ave María Purísima. Nos ponemos en pie para rezar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar y vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Perdón, vamos a rezar ahora la oración universal. ¿Me puede dejar, por favor, el papelito? Oremos a Dios, autor de nuestra salvación, y sabiendo que Jesús es el que viene en su nombre para salvarnos de la muerte y del pecado, digámosle: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia que en la pasión, muerte y resurrección de Cristo descubra su amor por los hombres y en su resurrección encuentre la fuerza que necesita para anunciarlo. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todas las familias que en el mundo se encuentran en cuarentena en sus hogares, para que además de ser protegidos de la pandemia que asola al mundo, durante esta semana sintonicen con el corazón de Cristo y logren una convencida y sincera conversión. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los enfermos de coronavirus, para que uniendo su pasión a la de Cristo se vean reconfortados en su sufrimiento y alcancen la dicha de la recuperación. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que llevan en sus vidas las marcas de la pasión de Cristo, para que como Él den testimonio a sus sufrimientos y con Él sean redentores de la humanidad. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que confesamos nuestra fe en Jesús, que sepamos ver e interpretar nuestra historia como tiempo de salvación, y para que vivamos santamente esta semana unidos a Jesús, que nos da su vida por amor. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Dios y Salvador del mundo, escucha nuestras súplicas confiadas y haz que la contemplación de los misterios de nuestra redención nos haga más sensibles a tu voz que nos llama a la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo de
que te acusaron, perdónales, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónales, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia, por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores, y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados, y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh
in hora mortis me vocare, et contra me venire ad te. Ut cum Sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Adende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Adende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Adende regnum omnium redentor, oculos nostros sublevamus prevente, ex audi Christe supplicantum preventi. Adende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Ahora vamos a hacer el acto de comunión espiritual. Como recordábamos siempre, es un acto de fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esa es la primera parte de la comunión espiritual. La segunda es un acto de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. La tercera es un acto de deseo propiamente, expresarle a nuestro Señor que queremos recibirlo una vez que recibirlo sacramentalmente para nosotros es imposible, y por fin hacerle un pedido, el pedido que nosotros creamos conveniente. Toda oración tiene un pedido, digamos, lo esencial en la oración es pedir siempre nuestra santificación, el hacer la voluntad de Dios, pero podemos pedir todas las cosas que queramos y necesitemos, y Dios seguramente nos dará lo mejor. Y ahora entonces vamos a rezar la comunión espiritual compuesta por San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos
y sufrir el suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quería decirles antes de cantar la Salve Regina que si pueden, nos ayudará mucho en esta obra de evangelización, si pueden compartir esta Santa Misa con sus amigos, si pueden colocar un like y, por cierto, si tienen alguna intención, algún comentario, alguna cosa sobre la cual desee que nosotros hablemos, pueden colocarlo en los comentarios, que tomaremos nota. Muchas gracias. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, et surrexili eve, a te suspiramus, diementes et fentes, in a lacrimarum vade. Eia ego, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut efficiamur promissionibus Christi. Yo confío en nuestro Señor, con fe, esperanza y amor. Yo confío en nuestro Señor, con fe, esperanza y amor.